El pueblo judío, sin duda alguna que es una población, o considerada también por algunos una etnia, muy conocida y a veces controversial en el mundo, que ha sufrido persecución de diversa índole. Pero, ¿qué es realmente un judío? ¿Y de dónde se inicia a utilizar este término? En este video quiero mostrarles un poco de lo que es la historia del pueblo judío, la terminología hebrea y también lo que es el semitismo, o más bien el término semita, y de lo que es actualmente un israelita, porque tiende a confundirse estos términos e inclusive a entrelazarlos de forma errónea. Para ponernos en contexto, vamos a ir en la parte de lo que es primero el pueblo semita. A decir verdad, para analizar este término tenemos que irnos al contexto histórico de la lengua, porque el término semita se refiere a aquellas personas cuya lengua materna es la lengua semita. Este término se empleó originalmente en el ámbito lingüístico para referirse a una gran familia de lenguas originarias del Próximo y Medio Oriente y que actualmente se conocen como lenguas semíticas. Pese a carecer de toda base étnica, y al igual que sucedió con el término ario, la voz semita durante el siglo XIX transfirió su sentido lingüístico original a uno nuevo, pseudocientífico y de corte racial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el segundo sentido del término ha quedado en desuso. Bien, pero ¿qué es un semita y cuál es su parte etimológica, es decir, su origen? Tenemos que irnos a la Biblia, a este controversial, amado y odiado por muchos libro que ha sido escrito desde hace aproximadamente 4000 años, y en su capítulo 1, en el Génesis 10:21, se narra la historia de los descendientes de Noé, quienes fueron Jafet, su segundo hijo, Can el menor, y el primero fue Sem. Se cree que de Sem descienden los pueblos que poblaron parte del África Norte y lo que es actualmente Irak e Irán, o lo que era Persia y Babilonia. Estos pueblos fueron desarrollando lenguas que se llamaron semíticas. Los antiguos pueblos que hablan semita incluyen los habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Siria, Canaán, lo que es Palestina ahora, incluidos los hebreos y Fenicia. Entonces, el término semita se refiere más bien netamente a los que hablan estas lenguas, y no a una raza o una etnia en sí. El término fue propuesto inicialmente por August Ludwig von Sauter en el Repertorium de 1781 de Eichhorn, para referirse a las lenguas emparentadas con el hebreo. En la Enciclopedia Católica consta que ya en 1807, semita se había adoptado como término étnico. Por extensión, semita se empezó a utilizar para designar a los pueblos hablantes de las lenguas semíticas y sus realizaciones culturales. En lingüística y etnología, el término semita se usa para referirse a una familia lingüística de origen predominantemente medio oriental, ahora llamada lenguas semíticas. Esta familia lingüística incluye las formas antiguas y modernas del acadio, amárico, el árabe, arameo, el fenicio, el ge'ez, hebreo, el maltés, yen y tigriña. Los pueblos de lengua semita estaban entonces constituidos por un conjunto heterogéneo de etnias, todos ellos pertenecientes a la antigua familia lingüística semita. La sección racial de semita es hoy considerada pseudocientífica, es decir, no tiene un apoyo científico, y su uso es desaconsejado. La relación entre los pueblos semitas se debe exclusivamente a su origen lingüístico y cultural, lo dicho anteriormente, es por las lenguas, por lo que el uso semita se debe circunscribir a estos ámbitos y no a una etnia en particular. Es pues impropio hablar de razas indoeuropeas o de razas semitas, sino que debe hablarse de pueblos que hablaron alguna de estas lenguas. Es especialmente en la clasificación propia de la lingüística y al considerarse las familias de las lenguas, donde se determinan regiones con grupos que hablan diferentes lenguas, entre las que también existen las lenguas semíticas. En el siguiente cuadro podemos ver el desarrollo de las lenguas semíticas desde su aparición y su continuidad hasta nuestros días. Vemos que desde el año 2500 antes del Mesías Cristo, se estaba hablando ya el acadio, babilonio, asirio, heblaíta,
y el amorita. Después aparece el arameo, alrededor del año 1000. Y entre otras lenguas, el hebreo empieza a aparecer ya en el año 1500 aproximadamente antes del Mesías. Y el árabe clásico recién se empieza a desarrollar a partir del año 600. Los colores corresponden a los 7 grupos diferentes de lengua semítica. Los grupos arameo y cananeo no se distinguen netamente en sus primeros testimonios. Entre las lenguas figuran algunas que son más bien dialectos, especialmente en el grupo arameo. Se señala con línea discontinua las lenguas antiguas que se siguen usando en la actualidad, como por ejemplo el hebreo, el judeo babilónico y el samaritano, y el ge'ez, por nombrar algunas. Entonces tenemos claro que semita, etimológicamente hablando, se refiere netamente a las lenguas del origen semita. Y obviamente llevan este nombre porque, de acuerdo a la tradición bíblica judío-hebrea, el descendiente Sem, hijo de Noé, los descendientes de él poblaron los pueblos del norte de África y lo que es activamente el Próximo y Medio Oriente. Entonces tenemos claro ya ese término semita. Y el antisemitismo, pues bueno, es una corriente que se acuñó en neologismo, en panfletos que exhortan a la hostilidad ideológica y racial contra los judíos. Ese ha sido y sigue siendo su significado exclusivo del término, es decir, aplicado exclusivamente a los judíos, y no a otros pueblos con lengua semítica, como los árabes, por ejemplo. ¿Por qué no se diría que es un antisemita alguien que habla en contra de un árabe? Pues no es así. Y así lo recoge el DRAE, que es el diccionario de la lengua española. Es decir, hay ciertas cosas en la historia y en la cultura que se han mezclado y tergiversado, y que la memoria colectiva las ha transformado en un término acuñado con un uso diferente al que era anteriormente, como por ejemplo semita. Para avanzar un poco lo que queríamos estudiar de este video, vamos a hablar ahora qué es el hebreo. Hebreo no es una etnia, no hay ninguna etnia hebrea, no existe eso de allí. El idioma, obviamente sí, pero ¿de dónde nace ese término? Nuevamente tenemos que remontarnos a las escrituras, al libro del Génesis, donde un hombre llamado Abraham, originalmente, es llamado por Dios para cruzar desde la región de Ur hacia Canaán, lo que sería actualmente Irak e Irán, hacia la parte de Palestina e Israel actuales. Pero en sí el término hebreo significa, pronunciado en hebreo ivrit, significa el que cruza. Por eso se llama hebreo, porque él cruza de una región a otra, por ese llamado que le hace Elohim, de acuerdo a la Biblia, para recibir una herencia a su descendencia. Entonces, el idioma hebreo es una lengua semítica de la familia afroasiática hablada, escrita y leída por más de 8 millones de personas en Israel y por las comunidades de la diáspora judía, extendida a más de 80 países. Desde la antigüedad el hebreo es la lengua escrita, litúrgica y de oración empleada por el judaísmo, el cual es una religión, donde funciona como lengua sacra. Consecuentemente allí se la denomina Lashon HaKodesh, o lengua de lo sagrado. Según la tradición judía, el hebreo habría sido la lengua escogida por Elohim, por Dios, para transmitir su mensaje a la humanidad. Por eso sus hipocorísticos, o apelativo cariñoso, familiarmente o eufemísticos, para suplantar el nombre real. A pesar de no haber sido hablada permanentemente a lo largo de sus más de 3 milenios de existencia, el hebreo se mantiene como un importante elemento común y de cohesión en lo que concierne a las diferentes comunidades judías alrededor del mundo. Es decir, generalmente cuando escuchas a alguien hablar en hebreo, vas a pensar en el pueblo judío. Aunque en un principio no era así. El hebreo moderno es, junto con el árabe, el idioma oficial del Estado de Israel. Bien, y ahora para ir entrando en contexto de lo que es judío, tenemos que nosotros también ir a la historia. ¿Cuándo se empieza a usar este término y qué significaba? Nuevamente tenemos que ir a las escrituras. Pues de Abraham nacen Ismael e Isaac. El primero no había sido dado por la promesa de Elohim, por Dios, pero Isaac sí. Sin embargo, de Ismael se dice en el Génesis que descienden ciertos pueblos también, los cuales, de acuerdo a la tradición,
oral, judía y hebrea, se cree que son las naciones árabes, los 12 príncipes. Entonces, vemos aquí que hay una bifurcación del pueblo que desciende de Abraham, pues los hijos de Ismael serían los árabes, los que poblaron y los que pueblan estas naciones. Y obviamente los que hablan ese idioma. Y de Isaac desciende también el pueblo judío, cuya definición viene dándose de la siguiente manera. También en el libro de Génesis se narra la historia del hijo de Isaac, de uno de los hijos de Isaac, pues tuvo dos, Esaú y Jacob. Este último posteriormente sería llamado Israel, después de tener una pelea con un ángel de Dios, narrado también en el Génesis. De los hijos de Jacob, o Israel, nace uno llamado Judá. Jacob tuvo 12 hijos, y Judá obtuvo la primogenitura después de que Rubén y otros hijos de Jacob la perdieron. Entonces, en el inicio se les empezó a llamar judíos a los que venían o descendían de Judá. Posteriormente, en la historia, los israelitas, después de haber sido prisioneros o esclavos en Egipto, salen hacia la región del Sinaí y después llegan a poblar lo que actualmente sería Israel, repartidos los territorios en los 12 hijos o las 12 tribus, hijos de Jacob. Y obviamente pues una parte de ese territorio le correspondió a Judá, la cual llegó a llamarse Judea. En esta parte de la historia se le llamaba judíos a los que pertenecían o habitaban la tierra de Judea, sean estos descendientes de Judá o no. Finalmente, después de las diásporas judías hacia Babilonia y Asiria, al partirse el reino en el libro de Reyes por la dimisión del rey Salomón, se empezó a conformar un grupo de descendientes de las 12 tribus que practicaban ciertas tradiciones, tanto orales como costumbres añadidas por sí mismos. A este grupo de personas se les empezó a llamar judíos, justamente después de que el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, predicó. Pasaron casi 400 años en los que Dios pues no habló, por así decirlo, con el hombre. Y ya cuando vino el Mesías, toda esta secta, llamada de los fariseos, entre otros, practicaban lo que es el judaísmo, lo cual era la tradición o las enseñanzas de Moisés, pero con añadiduras u ordenanzas de hombres. Y hasta el día de hoy, a toda persona que practica el judaísmo se le dice judío, aunque sea o no descendiente de Judá, o inclusive si no pertenece a alguna de las 12 tribus, pero ha seguido ciertos requisitos y se ha adherido al judaísmo por fe. Y finalmente lo que nos toca ver en este video es sobre el término israelita, el cual pues se subdivide o se acuña de la siguiente forma. Viene dándose de dos maneras. Una es por la nacionalidad civil y otra es por el tema espiritual. Vamos a ver el primero, la nacionalidad o de la forma civil. Desde que se formó el Estado de Israel en 1948, toda persona que nace dentro de las fronteras de este Estado es llamado israelita o adquiere la nacionalidad de israelita, sea este de una raza proveniente de los judíos o no. Entonces puede haber israelitas que sean de una raza negra, caucásica, asiática o incluso de una raza, por así decirlo, latina. Esa es de la forma civil. Y la otra viene dada por una promesa en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el libro de Romanos, en el que se dice que aquellos que no pertenezcan a ninguna, básicamente no, con mis palabras les estoy diciendo esto, que aquellos que no tengan una herencia o no sean parte de la vid o del árbol de Abraham pueden adherirse
a la fe de Abraham y convertirse en parte del pueblo de Israel, lo que muchísimos cristianos actualmente predican, o ciertas células también judeo-cristianas o mesiánicas también dicen de la misma forma, es decir, que ellos son parte del pueblo de Israel de una forma espiritual, y por ello, como dice la Biblia, también tienen herencia dentro de las promesas de Dios. Bien, con esto llegamos al final del video. Espero haberte aclarado muchas dudas y te haya servido mucho y haya nacido un interés por conocer más de este pueblo, el cual pues ha ganado diversas opiniones alrededor del mundo y durante la historia. Sin más que decirles, les agradezco por su atención. Yo soy Iván, que les desea éxitos y hasta el próximo video. Y no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo en este momento, pues estaré subiendo más videos de esta índole y de material académico también, como lo sigo haciendo. Te voy a dejar unos enlaces por aquí para que veas otros videos interesantes. Compártelo, dale like y nuevamente suscríbete. Un abrazo, hasta el próximo video. Chao.